En el siglo XX, el ejército japonés esclavizó a miles de mujeres para su explotación sexual. Hoy hablamos de ello. Soy Ariana, soy politóloga y esto es Política Conciencia. En primer lugar, vamos a hablar de qué fueron las mujeres de consuelo. Ya sabéis que tenéis una publicación en mi Instagram donde resumo este tema a grandes rasgos. Este podcast está pensado para que profundicemos un poquito más sobre el tema. Quiero hacer una advertencia de que se va a hablar de violencia sexual explícita, con lo cual es el trigger warning oportuno que creo que os tengo que hacer. Entonces, ¿qué fueron las mujeres de consuelo, las mujeres de solaz? También se les conocía como Yanfu y eran básicamente mujeres de diferentes territorios asiáticos, como son Filipinas, China, Corea, Taiwán, entre otras, que el ejército imperial japonés utilizaba como esclavas sexuales en diferentes casas de consuelo o yanjo. Evidentemente lo que dicho de otra manera es que secuestraban mujeres para esclavizarlas sexualmente en diferentes prostíbulos gestionados por el propio ejército imperial japonés. Y es importante este dato. No es que los soldados fuesen a mujeres aleatorias, no. Se habla de un secuestro y una esclavización sistemática de mujeres. Pero, ¿en qué contexto fue esto? Bueno, estamos hablando de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, perdón, de la Guerra del Pacífico. Japón, tras la Guerra Ruso-Japonesa del 1900, bueno, acaba en el 1904-1905, firma con Rusia el Tratado de Portsmouth, que hace que Japón obtenga la soberanía de la influencia, por decirlo de alguna manera, sobre Corea, ¿vale? Y además, este tratado hace que se le tenga que devolver a China el territorio de Manchuria. Esta fue como la primera piedra del avance imperialista de Japón, que obviamente pues les tocó mazo las narices tener que devolverle a China el territorio de Manchuria, igual que a Rusia también le fastidió tener que devolver diferentes territorios. Pero Japón tenía muy claro que querían continuar con su dinámica imperialista, que fue la dinámica de Japón durante gran parte del siglo XX. Por eso en el año 1931 entran en el norte de China por Manchuria. Y como realmente no tenían una justificación para poder invadir ese país a ojos de la sociedad o comunidad internacional, básicamente artellaron una especie de complot raro donde pues ellos mismos provocaron la explosión de unas vías de tren y culparon a los nacionalistas chinos de haberlas dinamitado. Estas vías del tren eran propiedad japonesa, entonces esto se vio como un ataque directo a la soberanía japonesa. Entonces de esta manera comienza la invasión de China. Para saber más de la invasión de China y concretamente del holocausto japonés en China, que fue Nanking, perdonad que no sé pronunciarlo, os recomiendo que leáis el libro de la violación de Nanking. Está escrito por una periodista de procedencia china y es muy duro, ya os digo que no se pasa bien leyéndolo, pero creo que es un libro muy necesario, porque como todo, el que es al final el objetivo de este podcast concreto es visibilizar la realidad que hay tras el siglo XX japonés y visibilizar las cosas tan horribles que se hicieron, porque al final a veces desde Occidente caemos en romantizar concretamente Japón, en el famoso japonismo, del que Japón es consciente y también se aprovecha de él para similar no es la palabra, la estaba diciendo en gallego, semellar, es para parecer o para que la gente los perciba como muy exóticos, pero la realidad es que Japón tiene sus blancos y sus negros y sus grises, me refiero. Lo decía en el post, es importante no romantizar en exceso un país ni su cultura, porque a pesar de que obviamente no podemos culpar a la cultura japonesa de esto, porque al final una cultura no es la culpable de los crímenes de la gente, sí que tenemos que ser conscientes de que en la historia de su país hay algo de lo que se tienen que arrepentir, ¿no? Y esto es una de las primeras cosas de lo que vengo a hablar hoy, vaya. Una de las primeras cosas que hicieron, porque obviamente ya la liaron antes.
Y bueno, dentro de este breve contexto que os estoy haciendo, que sepáis que en el año 1938 se abre la primera casa de consuelo. Entonces, ¿cuáles fueron los hechos en sí mismos? Es decir, ¿qué fue lo que realmente pasó? Bueno, según un informe de Gay J. McDougall para la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en el año 1998, como veis bastantes años después, se estima que se secuestraron entre 80.000 y 200.000 mujeres de diferentes orígenes, como os dije antes, coreanas, taiwanesas, filipinas, indonesas, chinas, sobre todo coreanas, ¿vale? Y este propio informe dice que se estima que la media es que tocaban a una mujer cada 70 soldados. Si a esto le sumamos las condiciones deplorables de vida que tenían, porque obviamente si te secuestran como esclava, te puedes hacer una idea de cómo va a ser la situación en la que tú vas a vivir. De hecho, los soldados japoneses las llamaban baños públicos. No sé cómo es en japonés la palabra. Pero, claro, esto es tremendamente duro. Ya es duro cuando hablamos de violaciones normales, pero cuando hablamos de esclavización masiva, sistemática, en un contexto de guerra, con la violencia que tenía el ejército japonés, porque es sabido, o sea, ya desde lo más mítico que se sabe del ejército japonés son los kamikazes, pero es que el ejército japonés era un ejército tremendamente brutal, y esto viene de cómo a raíz de la restauración Meiji se empezó a adoctrinar sistemáticamente a la población japonesa en el amor al emperador, en el nacionalismo más exacerbado, más absurdo, más irracional, y esto hacía que en la educación que recibían los soldados japoneses, en las instrucciones, en las escuelas de instrucción militar fuese tan brutal, muchos de ellos se suicidaban. De hecho, esto lo cuenta, no recuerdo el nombre de la autora, no es Chang, sí que es Iris Chang. Pues Iris Chang lo contaba, ¿no?, en el libro de la liberación de Nankín, que decía que la preparación militar era tan dura y despersonalizaba tanto a los japoneses que al final acabaron convirtiendo al ejército japonés en una máquina de matar. Y yo, bueno, sí que creo que me enteré primero de todo lo que había pasado con la violación de Nankín que de lo de las mujeres de Solat, o me enteré a la vez. Pero una cosa va de la mano con la otra. Una vez sabes una cosa, la otra ya no te sorprende tanto, ¿no? Porque cuando ves que se puede asesinar a cientos de miles de personas, utilizarlas de dardos humanos, utilizarlas como eso, como dianas humanas, utilizarlas como perseguirlas como si fueran ratas por la calle. Bueno, que en definitiva, que a nadie le sorprende que esto haya pasado y a nadie le sorprende esta brutalidad. Una cosa que me pareció muy interesante de alguno de todos los documentos y todas las cosas que leí, porque pues, la verdad es que leí un montón y os voy a dejar mucha bibliografía porque yo no puedo condensarlo todo ni puedo llegar a todo, porque además estoy bastante a tope con movidas del máster y del trabajo y tal, pero bueno, que aún así que se hacían menciones al confucianismo asiático y a la pureza de la virginidad en Corea, que no me ha dado tiempo a investigar sobre eso, pero entiendo que ya no solamente tienes que lidiar con lo que supone que te esclavicen durante una guerra, que es una guerra mundial además, y con la violencia con la que lo hacen, sino que además tienes que al volver a tu país lidiar con, primero, no decir nada, y de decir algo, lidiar con el estigma social y la violencia que eso supone. Y esto es una lacra enorme. Y ha sido una lacra enorme para las mujeres a lo largo de la historia. El hecho de que no solamente hay que lidiar con violencia, sino que además tienen que lidiar con cómo será recibida las agresiones que ellas han sufrido. Y es tremendo, es tremendo, es tremendo. Y bueno, se podrían encontrar muchas experiencias. Puse una muy breve en el post. No me voy a recrear en ello aquí, creo que no es necesario. Creo que sí que es necesario a veces con motivos de ver la crudeza de la situación y de realmente ver lo horrible que es lo que tuvieron que pasar esas personas. Pero no me voy a entretener más aquí. Solo os diré que no fue hasta el año 1991 cuando Kim Hak-sung denuncia la esclavitud sexual que sufrió por parte del ejército japonés, y fue a raíz de ella que empezaron a salir más casos de otras mujeres que reconocían haber pasado por lo mismo.
Pero pensad la cantidad de años en silencio y bajo una vergüenza absoluta que tuvieron que pasar estas mujeres lidiando con el trauma, lidiando con la vergüenza, lidiando con toda la amalgama de emociones, de culpa, de haber vivido algo que nadie en el mundo, bajo ninguna circunstancia, se merece y que fue producto de una situación absurda de guerra y de un ejército bárbaro y de un sistema político que lo permitió, porque esa es otra. Se permitió lo que os decía antes. No es que los soldados japoneses cogieran mujeres aleatorias y las metiesen en cuchitriles que tenían por allí, no, es que el propio gobierno, el propio ejército como institución hizo que esto existiese. Estableció una red de cómo llevar a las mujeres, cómo transportarlas, o sea, todo el entramado que implica llevar a una mujer desde la tranquilidad de su hogar hasta las zonas de guerra más inhóspitas rodeadas de soldados violadores, todo ese proceso, y perdona si estoy hablando de forma muy cruda, todo ese proceso estaba avalado y gestionado por el propio ejército, por el propio gobierno. Ahora llegamos a la parte más divertida. He hablado con algunas personas por Instagram que me han comentado que Japón sí ha pedido disculpas por lo que pasó. Yo os voy a contar ahora el proceso y luego os voy a dar mi opinión, ¿vale? En 1990, Roh Tae-woo, que era el primer ministro de Corea, va a visitar Japón. Y esto ya empieza a suscitar un debate. Pensad que no fue hasta el 91 cuando se denunció esta esclavitud sexual. Pensad que ahí el debate surge por lo que el imperialismo japonés en general había hecho al territorio coreano. En el 1992, ya después de que se hubiese sabido que todo el tema de las mujeres de confort estaba ahí, empiezan las protestas de los miércoles, que son unas protestas que se daban delante de la embajada japonesa en Seúl, para reivindicar y para protestar por lo ocurrido con estas mujeres de confort. En el 2011 se llegaron a las 1000 reuniones, en el 2020 se cumplieron 28 años de la primera celebración. No sé si a día de hoy se siguen haciendo, creo que sí, pero tampoco me voy a meter, simplemente que veáis que era algo constante durante muchísimos años. Esa reivindicación constante en la agenda política por parte de las mujeres coreanas. En 1993, que a lo mejor esto sí lo sabéis, sí que Japón por fin reconoce que tuvo algo que ver con el sistema de esclavitud sexual, o lo que son las mujeres de confort o de solaz. La famosa Kono Statement, el de Yohei Kono, que era el secretario del gabinete de la presidencia del presidente o del primer ministro Hosokawa, que era, bueno, en ese momento justo coincidió que en el año 93, de hecho ya os hablé de ello en el podcast que tengo sobre The Invincible PLD, por primera vez en muchísimos años el gobierno pasa a manos de una gran coalición de 7-8 partidos, encabezada por el Partido Democrático, es decir, por primera vez en muchísimos años, digamos que el centro-izquierda obtiene los mandos del gobierno a expensas de que lo perdiese el Partido Liberal. Y es aquí donde Kono declara que desde el año 1991 se habían estado haciendo una serie de investigaciones y reconoce que el ejército japonés estaba implicado en la gestión y en el transporte de estas mujeres. Y se disculpa por el daño irreparable que hicieron. De hecho, si vais a ver si os lo puedo dejar enlazado, a ver si me acuerdo. Si vais a la página del Ministerio de Asuntos Exteriores, no sé si es la antigua o es la de ahora, hay una parte que pone Kono Statement y lo pone literalmente lo que él dijo, y si se disculpa por el daño irreparable que hicieron, eso dice. Durante el siguiente gobierno se crea el Fondo de Mujeres Asiáticas, que es una iniciativa público-privada de Japón para, bueno, pues intentar dar visibilidad a lo que pasó con estas mujeres durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Que desde las asociaciones de víctimas y las asociaciones o grupos que reivindicaban los crímenes del ejército japonés
no estaba bien visto que las víctimas de esta esclavitud sexual cogiesen el dinero de esa asociación, porque se consideraba como que le estaban dando el beneplácito de decir, al aceptar este dinero estoy perdonando lo que hizo tu país, y no es así, ¿no? Bueno, aquí podemos entrar en juicios de valor. Yo creo que estas mujeres se merecían una compensación económica y podrían haberla cogido, y que eso no necesariamente implica que estés aceptando una disculpa, pero obviamente esto le daría un backup terrible al gobierno japonés de decir, no, si nosotros les hemos dado dinero, esto obviamente significa que nos han perdonado. Entonces, a nivel estratégico entiendo que no era la mejor opción. En el año 2000 se crea el Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra contra las mujeres afectadas contra la esclavitud sexual militar de Japón. Podían haber escogido un nombre más largo y complicado, pero no quedaban en ese momento. Como no tenía estatus oficial este tribunal, a pesar de que estaba compuesto por jueces pros, el gobierno japonés rehúsa participar en él y, obviamente, pues se vienen cositas. Y, por cierto, con relación a las protestas de los miércoles, hubo 43 organizaciones diferentes, de 12 países diferentes, que mostraron su apoyo a estas manifestaciones. Y esos países son, para que lo sepáis, la propia Corea, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Irlanda, Australia, Alemania, China, el Congo, Uganda y Japón. Efectivamente, Japón se sumó a la propia digamos, declaración contra los crímenes del imperialismo japonés. Bueno, suena un poco a puñetera broma. ¿Cómo está la situación actual, digamos, de los últimos años para aquí? ¿Vale? Porque tampoco quiero hacer este podcast eterno y aún me queda daros mi humilde opinión. Bueno, en el año 2015 Japón y Corea firman un acuerdo por el que Japón se compromete a pagarles pues 1.000 millones de yenes, que para que os hagáis una idea son 8,3 millones de dólares, con lo cual serán unos, pues yo qué sé, 8 millones de euros, no sé, para compensar a las mujeres de Consuelo que sobreviven, que estaban vivas en ese momento aún. ¿Qué pasa? Que obviamente cuando se firmó este acuerdo estaba gobernando Abe, y Abe pues en el año 2016 se niega a mandarles cartas personales a las víctimas. ¿Por qué se niega? Pues porque no estaba en el acuerdo. ¿Cuál fue la actitud de Japón? Yo tengo un acuerdo. Este acuerdo dice A, B y C. Pues yo voy a hacer A, B y C. No voy a hacer absolutamente nada más. Como las cartas de disculpa no estaban incluidas en el acuerdo, no voy a hacer lo de las cartas de disculpa. Porque además, para más Inri, crearon un comité para reexaminar las palabras de Kono, las del 93, las que os leí antes. Conclusiones a las que llegaron. Primero, que las palabras habían sido negociadas entre el gobierno coreano y el gobierno japonés, con lo cual no eran enteramente palabras del gobierno japonés, sino que había cierta coacción por parte del gobierno coreano. Y también pusieron en duda las declaraciones de las mujeres. Qué raro, ¿verdad?, que a una mujer se le cuestione la violencia sufrida. ¿Y por qué se les cuestiona? Pues porque las mujeres tenían textualmente recuerdos confusos. Y Abe dijo estas palabras: "There is no evidence to back up the assertion that there was coercion and defined initially in the role of the Japanese military or government in recruiting comfort women." Hay que tener, sinceramente, y perdón, los huevos muy largos. O sea, básicamente, no solo revisas una declaración que se ha hecho para darle apoyo institucional a las víctimas de lo que tu país había hecho previamente, sino que no encima coges y dices, no hay evidencia que compruebe que esto ha pasado, porque estas mujeres tenían recuerdos confusos y porque tampoco hay pruebas concluyentes de que el propio gobierno reclutase a estas mujeres. Que de hecho sí las hay. Estuve viendo documentos y no sé si estaban en la ONU, no sé dónde estaban, pero están esos documentos. Se ve que el gobierno hizo eso. A mediados del año 2019, Japón despoja a Corea del Sur del estatus de socio comercial preferente y restringe la exportación de, más de 1 millar de materiales industriales. Ahora con Kishida, sabéis, que ya os lo dije, que el nuevo primer ministro es Fumio Kishida. Hubo elecciones a la presidencia dentro del Partido Liberal el pasado septiembre, entre 4 candidatos.
y ganó Kishida. Kishida forma parte del ala conservadora. Entonces, pregunta, ¿va a cambiar algo con Fumio Kishida en el gobierno con relación a las mujeres de confort? Mi apuesta, no lo creo. Pensad que Fumio Kishida fue ministro de Exteriores de Shinzo Abe del año 2012 al año 2017. ¿Y recordáis qué pasó del año 2012 al 2017? Que en el año 2015 se firmó el acuerdo entre Japón y Corea y que en el año 2016 se creó ese comité para reexaminar la veracidad de las palabras y la veracidad de todo lo ocurrido con las mujeres esclavizadas. Y de hecho una de las posturas de Kishida es precisamente decir: nosotros vamos a cumplir el acuerdo a rajatabla, que Corea cumpla el suyo. Si quieren ir más allá, pues Corea tendrá que cumplir sus propios asuntos, tendrá que, resolver sus propios asuntos. Entonces, ahora vuelvo a lo que comentaba con algunas personas en Instagram. ¿Japón se disculpó? Objetivamente, Japón se disculpó. ¿Japón hizo esfuerzo por compensar económicamente a estas mujeres? Sí lo hizo. Ahora, ¿fue una disculpa real? No me voy a meter en si la disculpa de Kono y del gobierno de Hosokawa fue real, ¿vale? En lo que sí me voy a meter es, primero, que justo en el año 93, cuando el PLD deja de ser el partido en el gobierno y tenemos una coalición un poquito más progresista, sea el año en el que el gobierno de Japón tiene las huevas de coger y decir: sí, cometimos crímenes de guerra del nivel de esclavizar a 200.000 mujeres, y justo luego, a posteriori, cuando vuelve a haber un gobierno conservador, concretamente el Partido Liberal Democrático, que es el partido que siempre anda metido en el revisionismo histórico, entonces ya no. Ya el statement ese que hizo Kono no es válido. Para mí, y sabiendo un poquito más del tema de lo que sabía a lo mejor hace un año, y esto es ya opinión personal, eso no es una disculpa. Y esto va como con todo. Cuando un gobierno tiene un pasado imperialista, un país tiene un pasado imperialista, la reparación no pasa simplemente porque tú hagas una cartita y digas perdón. La reparación va más allá. Y si el Partido Liberal Democrático, que vale, no encarna lo que es la totalidad de Japón, pero es que por desgracia, Japón tiene un sistema que podemos considerar de partido predominante porque el Partido Liberal lleva en el gobierno prácticamente de forma interrumpida desde el año 55. Si este partido, que está bastante institucionalizado, tiene en una fracción importante de su interior a gente que niega el pasado imperial japonés y que, no lo niega, sino que lo ensalza y lo ve como algo que recalcar, y aún encima no reconoce los crímenes de guerra, lo siento, pero es que entonces tú no te estás disculpando, tú estás quedando bien con Estados Unidos, que te pide que por favor no retires la declaración porque esclavizaste a 200.000 mujeres, y tú dices, vale, tienes razón, no la retiro, pero digo que a lo mejor no es todo lo que parece, porque a lo mejor Japón es muy malo, pero a lo mejor es culpa de las mujeres que estaban allí. Entonces, a lo que voy, hay que tener un poco de pensamiento crítico y quedarnos más, ir más allá de lo que puramente institucional, de forma institucional se hace. ¿Japón se disculpó? Sí, pero fue una disculpa de mierda. Fue una disculpa de mentira. Entonces, la reparación empieza cuando la disculpa es tan real que tú tomas las medidas oportunas para que nadie pueda volver a cuestionar la veracidad de lo que pasó. Cuando tú no permites que se hagan visitas oficiales de Estado al santuario Yasukuni, que tiene ahí a criminales de clase A enterrados. Cuando tú no permites que un primer ministro ponga en duda que 200.000 mujeres han sido violadas porque tu país lo ha permitido y lo ha organizado. Una reparación real empieza por asumir de forma real lo que has hecho. Y Japón no lo ha hecho. Lo habrá hecho cierta parte de la sociedad japonesa. Puede ser, y eso no lo dudo. Pero si el partido más importante de Japón, al que votan millones de votantes en cada elección, tiene por lo menos, aunque solo sea la mitad, de gente que sigue negando lo que ha pasado y de que aún lo ensalza incluso, eso no es una disculpa, eso es mierda. Eso es mierda y es violencia. Y es repetir la misma dinámica imperialista que repiten otros tantos países. No voy a hablar de España, no me calentéis la boca. Pero esto ya último, obviamente, es mi opinión personal. Entonces, ya para ir cerrando el podcast. Yo os he venido a contar hoy algo que es
parte de la historia, pero es algo que en muchos casos no se sabe, igual que tampoco se sabe lo de la violación de Nankín. Y con no se sabe no quiere decir que la información no esté ahí, la información está ahí, pero está oculta. Y son cosas que realmente a ti no te cuentan cuando te cuentan la historia de la Segunda Guerra Mundial, cuando te cuentan la historia de Japón. La segunda parte obviamente es reflexión mía, es reflexión de lo que yo creo que es una disculpa institucional, de lo que yo creo que es una reparación por un pasado imperial y de crímenes. Y lo tercero y último, que también lo dije en el post. Podemos ser todo lo otakus que queramos y nos puede flipar la cultura japonesa, nos puede flipar el idioma japonés, nos puede encantar Japón, nos podemos empatizar incluso a nivel social e incluso a nivel político con Japón. Pero lo que no podemos hacer es obviar una parte de la historia japonesa porque nos viene bien. Igual que tampoco podemos caer en el reduccionismo de decir que la cultura japonesa es inherentemente, pedófila y inherentemente patriarcal. Y sí, bueno, todo el sistema mundo es patriarcal entero. Y obviamente que en Japón hay ciertos problemas con el tema de la pedofilia y la infantilización de las mujeres. Obviamente que sí que pasa. Pero no podemos caer en el reduccionismo de decir que la cultura japonesa inherentemente es mala. Y menos si lo hacemos desde Occidente. Todas las culturas y todas las sociedades van a tener fallos. Pero hay que encontrar el punto intermedio, y yo no soy muy de centro, pero en este tipo de cosas hay que hacerlo, de ser lo suficientemente maduros y críticos como para saber capaz de leer la historia de un país y entender que ha cometido errores, que ha cometido crímenes y que aún no ha reparado lo que ha hecho. Y a pesar de eso ser capaces de entender que hay ciertas partes que quizá no tienen culpa de eso y que hay ciertas cosas que podemos seguir valorando igualmente. Es decir, y como punto final, no romanticemos países, no romanticemos, igual que tampoco no romanticéis o no idolatréis a influencers o a políticos, porque al final la gente es humana y se equivoca. Y si tú idolatras tanto a alguien, idolatras tanto a un país y crees que todo lo hace bien, te vas a llevar más de una hostia hablando mal y pronto. Pero bueno, acabo aquí, cierro aquí el podcast. Disculpadme por no estar siendo tan constante como me gustaría. Estoy bastante ocupada, la verdad, no os lo voy a negar. Pero sigo por aquí, sigo divulgando y os pido, por favor, últimamente estoy teniendo unos momentos súper complicados con las redes sociales, porque entre que me hice el Twitter nuevo de Pol Conciencia y que Instagram ahora mismo está fastidiando muchísimo a divulgadores y a creadores de contenido, pues me está costando un poco encontrar la motivación para seguir divulgando. Así que por favor os pido, si os gusta el contenido que hago de alguna u otra manera, compartidlo, difundidlo, comentadlo, habladme y decídmelo, porque ayuda mucho y porque es una motivación extra. Si yo veo que, aunque no lo compartáis, veo que me venís a hablar y me decís, guau, cómo me gustó este podcast, o mira, esto no me gustó, si yo veo que realmente hay un feedback, es decir, si veo que hay alguien ahí detrás, hay alguien que está escuchando, parezco Will Smith en Soy Leyenda, en plan, hay alguien ahí. Pero eso, que al final un poquito de feedback siempre viene bien. Acabo también diciendo que tenéis siempre muchísima información y es donde más presente estoy ahora mismo en la familia de Telegram, a la que le mando un beso enorme. Y somos casi 100 personas ahí, que obviamente probablemente de ahí me lean 20, pero da igual, porque es el hecho de decir, wow, 100 personas aquí. Y me hace muy feliz poder compartir con vosotras y no sé cuándo saldrá este podcast, pero seguro que antes de las elecciones de Japón del domingo 31 de octubre, con lo cual probablemente dentro de poco haga un artículo sobre ello y suba algo del tema, así que estad pendientes y si queréis estar más al loro de lo que subo, de cositas de Japón y de cositas de política, meteos en la familia de Telegram que os voy a dejar en la descripción. Y nada más, esto ha sido todo. Soy Ariana, soy politóloga y esto es Política Conciencia.